Buenas tardes profesora, buenas tardes compañeros. Hoy les traemos algunas técnicas de laboratorio por parte de Paula Carrillo, Paula Machado, Manuel Carlos Sama y quien les habla Alejandro. Bueno, primero nos vamos a hablar sobre los métodos de cuantificación de las inmunoglobulinas. Aquí en la parte izquierda tenemos algunos ejemplos de las cadenas y del tipo de inmunoglobulina, más o menos su peso molecular o algo generalidades. Existen varios tipos de métodos para cuantificar las inmunoglobulinas. Se pueden cuantificar en sueros o se pueden cuantificar en cualquier otro tipo de fluidos biológicos. Bueno, ahí siempre la elección del método depende de la disponibilidad del método, de los equipos y pues, del objetivo clínico con el que pues, se va a hacer la cuantificación. También se puede tener en cuenta el tiempo de procesamiento y la sensibilidad que se va a requerir en la prueba. Aquí les tengo cuatro métodos principales que son los más utilizados. Es la nefelometría, la turbimetría, LISA y la electroforesis de proteínas séricas. Cada uno pues tendrá su respectivo sensibilidad, su tiempo de procesamiento y sí, todos se hacen con diferentes objetivos, diferentes métodos. Primero tenemos la nefelometría. Bueno, este básicamente se basa en la medición de esa luz dispersada. Cuando un fotón de luz atraviesa pues, la muestra es diluida. Entonces, básicamente lo que se va a decir es que la medición de la luz dispersada va a ser proporcional al, a la concentración de la inmunoglobulina. Entonces, tenemos varias ventajas, que es de alta sensibilidad, es muy específica, es una prueba que se puede hacer rápida y es automatizable, por lo que pues se puede hacer muy rápidamente y procesar varias muestras. Y es muy adecuado para la cuantificación rutinaria, y, pues es la que más se recomienda. El procedimiento se puede ir en varios pasos. Primero se mezcla las inmunoglobulinas del paciente con unos anticuerpos específicos. Y bueno, luego ahí se forma el complejo para que disperse la luz. Esto se pone delante de un detector de luz que generalmente se va a medir a 90 grados. Eso tiene varias limitaciones y es que pues, puede ser afectado por otros tipos de turbidez, como puede ser causada por una hemólisis de la muestra o una muestra lipémica. También cabe recalcar que pues, no identifica si es monoclonal o policlonal. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí podemos ver cómo incide la luz incidente y la luz que es reflejada, la que es absorbida y la que vamos a medir, que es la luz dispersada. Aquí también podemos ver otro ejemplo, como aquí está la fuente de luz, aquí hay unos focos que dispersan o más bien concentran la luz para que llegue a la muestra. La muestra la refleja a 70 grados y aquí se capta. Y aquí, pues, aquí está el detector de luz, lo que va como a, digámoslo así, a medir la luz dispersada. Aquí tenemos varias concentraciones de, digamos, el rango de medida, el normal, las diluciones a las que se deben llevar la muestra y pues, los volúmenes correspondientes. También pues, se puede medir en los tiempos porque pues, cada monoglobina se mide con un tiempo diferente. Y pues podemos ver que el rango normal de una inmunoglobulina G tipo 1 es de 144 a 2300 miligramos sobre decilitro y así hasta la G4. Turbimetría. La turbimetría es muy parecida a la nefelometría, pero entonces en vez de medir los haces de luz dispersados, lo que va a medir es la cantidad de luz que atraviesa. Entonces va a ser pues básicamente lo mismo, pero al contrario.
Entonces, en el procedimiento tenemos que se mezclan las inmunoglobulinas del paciente con anticuerpos específicos en solución. Luego se forma el complejo luz, que el complejo inmune que va a dispersar la luz. Y un detector mide la absorbancia o la pérdida de de esa luminiscencia o esa luz que va a atravesar. Entonces, como les decía, la nefelometría y la turbimetría son básicamente lo mismo, pero lo que se va a medir es algo, o sea, la luz contraria. La nefelometría se va a medir lo que va a ser la luz que se refleja, la luz que incide, y aquí se va a medir la absorbancia, o sea, la luz, la pérdida de esa luz, qué cantidad de luz se perdió. Tenemos varias limitaciones y que esta es de menor sensibilidad de la nefilometría y es afectado por algunas interferencias ópticas en el campo. Tenemos los ejemplos. Digamos aquí, tenemos la lámpara, la luz incidente, la muestra. Y la luz que no se dispersa es la medición turbimétrica, pero la luz dispersada es la medición nefelométrica. Es como una comparación rapidita de qué es lo que se mide en cada una de de las pruebas. Aquí tenemos como las partes del sí, del turbímetro. Tenemos una pantalla, 5 en la cubierta, el teclado, el soporte de las cubetas, está aquí, y el protector de luz. Continuamos con el ELISA, que significa Enzyme Liquid Immunosorbent Assay. Básicamente es eh, la absorción de las enzimas o por medio de enzimas, o sea, detectar anticuerpos por medio de las enzimas. Entonces, así como aquí mismo lo dice, utiliza anticuerpos unidos a una enzima que generan una reacción de color para detectar pues, inmunoglobulinas específicas. Entonces, tenemos de ventajas que es de alta sensibilidad y específica. Permite detectar clases y subclases de inmunoglobulinas. Limitaciones, pues que requiere más tiempo, requiere pasos manuales, hay mayor variabilidad entre las operaciones y, o sea, si no es automatizado, mucha variabilidad. Entonces, pues, nos puede generar más desventajas ahí. El procedimiento, pues la muestra se coloca sobre una placa de antígenos o anticuerpos específicos. Se añade un anticuerpo secundario marcado con una enzima y luego se añade un sustrato cromogénico que va a generar el color para, pues, por así detectarlo. Tenemos que la intensidad del color es proporcional a la concentración de la inmunoglobulina. Entonces, por ende, podemos dar como así una concentración aproximada, dependiendo de la, de así la concentración del color, la intensidad del color. Bueno, aquí pues tenemos un pequeño ejemplo. Este es un ensayo de detección de inmunoglobulinas, pero de COVID, del SARS-CoV. Entonces podemos ver que aquí está el antígeno recubierto, se le agrega el anticuerpo primario que va a estar unido al antígeno y un anticuerpo secundario que va a ser como un anticuerpo que pues, se va a unir. Este anticuerpo va a estar conjugado con una enzima y se va a unir al anticuerpo primario, que a su vez está unido al antígeno. Luego se le agrega el sustrato cromogénico, que va a ser el que va a dar ese cambio de coloración. Y pues básicamente si está unido el anticuerpo con el anticuerpo, pues me va a revelar si hay cambio o no cambio de color. Si no hay cambio de color, pues significa que pues que no tenemos ese anticuerpo unido a ese antígeno. Entonces, así va a ser fácilmente detectado la inmunoglobulina que nosotros queremos. Y pues es muy específica. Aquí pues tenemos una, un pequeño control, aquí control positivo, control negativo, aquí la medición pues de esta inmunoglobulina. Aquí pues tenemos son las concentraciones y tenemos la detección aquí, como la sensibilidad, la especificidad de las diferentes ELISAs, dependiendo si es inmunoglobulina M
si vamos a detectar inmunoglobulina G. Entonces podemos aquí ver una pequeña comparación entre las sensibilidades, lo específico, y sobre los valores predictivos. Por último, tenemos la electroforesis de proteínas séricas. Oh, esta, pues, acaba de aclarar que pues, no son tan precisas, no dan valores exactos de concentración y pues que requieren la electroforesis. O sea, va a haber una desventaja también de tiempo. Ventajas tenemos que pues, se identifica patrones monoclonales o policlonales. Entonces, este es bastante útil en el estudio de gamapatías. En la interpretación, pues tenemos que las bandas difusas eh, nos pueden indicar una hipergamaglobulinemia o que es policlonal. Y las bandas monoclonales, o que son estrechas, nos pueden dar una sospecha de mieloma múltiple. En el procedimiento, pues se aplica un suero en un gel, un capilar, y pues las proteínas migran a diferentes velocidades, pues, dependiendo también de su peso molecular. Y pues también se tienen para su visualización. Aquí tenemos un ejemplo de pues, cómo se monta. En este caso se monta con una pipeta multicanal. Y aquí tenemos el rango de las gamas, porque pues en el rango de las gamas también nos van a medir fibrinógeno y las inmunoglobulinas y la proteína C reactiva. Que la gama se encuentra justamente en este lugar, que es donde van a ser parte de las inmunoglobulinas, que es lo que pues nos van a interesar pues en este examen. Aquí podemos ver una hipergamaglobulinemia en esta medición de esta electroforesis. Y pues como podemos ver, nosotros pues podemos ver específicamente si es una inmunoglobulina G, una inmunoglobulina A, una inmunoglobulina M. Entonces así pues nos va a ayudar a diferenciar y pues también a darnos una concentración más o menos acercada a lo que, a los valores reales de concentración. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de una introducción a las técnicas de precipitación. Las técnicas de precipitación van a ser reacciones inmunoquímicas que se utilizan para detectar la presencia de un antígeno o de un anticuerpo. Estas reacciones van a ocurrir cuando se mezclan cantidades óptimas tanto del antígeno como del anticuerpo, y esto va a dar como resultado la formación de un precipitado visible. Y este precipitado va a ser una señal de que hubo una reacción específica entre el antígeno y el anticuerpo, y se va a poder observar fácilmente tanto en medios líquidos como en geles de agar. Estas técnicas como tal se basan en la insolubilización de las macromoléculas que van a ser proteínas o incluso partículas virales. Y eso significa que estas sustancias pierden su solubilidad y van a formar un precipitado. Es demasiado importante destacar que estas técnicas son diferentes de la aglutinación, ya que esta última involucra el agrupamiento de las partículas grandes o células, mientras que por otra parte la precipitación se va a tratar de moléculas solubles que se vuelven insolubles al reaccionar. Bueno, la reacción de precipitación o específicamente la interacción entre el antígeno y el anticuerpo se da a través de tres fases específicas. Entonces tenemos primero el reconocimiento específico, es donde el anticuerpo va a reconocer y se va a unir al antígeno específico que formó su inducción o proliferación. Esto se debe gracias a la afinidad entre las dos estructuras. Seguimos con una formación del complejo antígeno-anticuerpo, donde va a formar múltiples complejos, generando como una red tridimensional. Por último, se da la precipitación, que es como una fase hidrofóbica insoluble, donde los complejos formados aumentan el tamaño y pues pierden la solubilidad en el medio. Y pues se van a agrupar por estas fuerzas hidrofóbicas y se van a precipitar. En la reacción vamos a tener un anticuerpo de manera libre de diferente isotipo y vamos a tener un antígeno polivalente soluble que pues va a inducir al anticuerpo. Entonces tenemos que el anticuerpo libre son inmunoglobulinas específicas que circulan en el medio
listas para reconocer antígenos, mientras que el antígeno polivalente soluble es un antígeno que posee pues, varios epítopes o que se puede unir a varios anticuerpos. Seguimos con unos factores o unas interferencias. Entonces tenemos tres fases que se pueden presentar durante un precipitado de la interacción de antígenos y anticuerpos. Entonces tenemos una fase que se llama efecto prosona, que es un exceso de anticuerpos, una alta concentración de anticuerpos, por lo que no va a haber una formación de complejos y por lo tanto no va a haber una formación de precipitado. Por otro lado tenemos la zona de equivalencia, que es donde hay cantidades. Tenemos una fase postzona, que es un exceso de antígenos. ¿Qué quiero decir? Es una alta concentración de antígenos, por lo que los anticuerpos van a pasar un proceso de saturación y no se van a formar grandes redes. Y pues esto va a hacer que disminuya el precipitado. Tenemos diferentes pruebas y técnicas de precipitación específicamente utilizadas en inmunología, como puede ser la inmunodifusión simple, doble, inmunoelectroforesis, contrainmunoelectroforesis y por último la inmunodifusión radial. Entonces, la inmunodifusión simple es donde el antígeno o el anticuerpo se difunde desde un solo punto en un gel que contiene el reactivo opuesto y se va a formar un anillo de precipitación proporcional a la concentración del analito. Vamos a utilizar aproximadamente de 1 a 4 pocillos, donde vamos a obtener o vamos a agregar una concentración eh, conocida y en una vamos a adicionar una concentración desconocida, que sería pues nuestra muestra biológica. Esta técnica se va a evaluar a través de una curva de calibración y se va a dar resultados a partir del halo de precipitado. También tenemos la inmunodifusión doble o la difusión Outerloni, que lo que va a hacer es la unión de antígenos y anticuerpos a través de pocillos separados y van a hacer una difusión hacia el centro. Allí se van a encontrar proporciones equivalentes y se va a formar una línea de precipitación. Esa es una inmunodifusión doble en 2 dimensiones. Se realizan placas de agar y pues en uno de estos pozos se coloca el suero o la muestra biológica o a investigar. Y en el resto se coloca el anticuerpo preparado. Cuando se difunden, ambos sistemas se van a encontrar y se formará en la zona de equivalencia este complejo antígeno-anticuerpo. Y pues se va a mostrar o evidenciar a través de la línea de precipitación. Estos dan resultados cualitativos con identidades. Tenemos 3 identidades: identidad parcial, no identidad o identidad total. Entonces, tenemos que en la prueba de identidad las líneas de precipitados se unen porque los antígenos son iguales, mientras que en la de no identidad las líneas de precipitación se van a cruzar ya que los antígenos no son iguales, mientras que en la prueba de identidad parcial hay una parte igual de determinante antigénico en ambos antígenos, pero hay una parte también diferente. Bueno, ahora les voy a hablar de la inmunoelectroforesis y la contrainmunoelectroforesis. La inmunoelectroforesis primeramente es una técnica cualitativa. Esta va a permitir la identificación y separación de diferentes componentes proteicos que van a estar presentes en distintas muestras biológicas, como suero o orina, entre otros. Esto va a ser en base a tu comportamiento electroforético y a sus propiedades inmunológicas. Esto se va a dar a través de arcos de precipitación. Aquí, primeramente, las proteínas se separan mediante electroforesis en gel de agarosa. El gel con las proteínas separadas se retira entonces de este campo eléctrico y los antígenos para las proteínas se introducen en los canales estrechos que están paralelos a los antígenos separados. Y se produce una difusión de ambos anticuerpos antigénicos y en un punto en particular en el gel se van a unir y va a haber una equivalencia, lo que va a dar como resultado una precipitación. Por otra parte, en la contrainmunoelectroforesis, esa es una técnica inmunológica más rápida y va a permitir detectar antígenos o anticuerpos en muestras biológicas
Esto mediante la aplicación también de una corriente eléctrica. Se basa más que todo en la migración de los componentes, ya que los antígenos migran por su carga eléctrica hacia el ánodo, mientras que los anticuerpos, que son más grandes, van a ser arrastrados hacia el cátodo y al encontrarse van a formar una precipitación visible. Bueno, compañeros, muy buenas tardes. A continuación voy a seguir con las técnicas de cuantificación de inmunoglobulinas. Entre estas, nosotros podemos encontrar una muy interesante que se llama inmunodifusión radial o también conocida como IDR. ¿Qué es la IDR? Esta es una técnica inmunológica cuantitativa. Es muy importante tener en cuenta esto, ya que esta técnica nos va a permitir directamente tener un valor numérico. Va a tener unas unidades de medida específicas que van a ser miligramos sobre mililitro o microgramos sobre mililitro. ¿Para qué se utiliza este tipo de técnica? Para medir una concentración de inmunoglobulina específica y de antígenos. Se va a basar o va a tener un principio en la difusión radial del antígeno en una gel de agarosa que va a contener anticuerpos específicos y sus resultados se van a evidenciar se van a evidenciar con un fenómeno que es visible, que en este caso va a ser la formación de un anillo de precipitación, que obviamente va a ser visible al ojo macroscópico. Siguiente diapositiva. Em, este se va a fundamentar en, como dije anteriormente, que es una técnica cuantitativa que se basa en la precipitación en gel de un sistema antígeno-anticuerpo, una interacción o una reacción que van a ver que va a hacer, y es importante que el anticuerpo sea monoespecífico, mononuclear, o sea, que sea solamente un anticuerpo específico para un antígeno específico. Esta precipitación se va a difundir o se va a evidenciar de forma radial que el diámetro de este círculo o de este anillo de precipitación va a tener eh, una proporción directa con la cantidad de antígeno en la muestra. Es importante que tener en cuenta que la medición del diámetro de este anillo va a permitir la determinación de concentración del antígeno y también esto va a permitir construir una curva de referencia con concentraciones conocidas que las vamos a usar como patrones. Siguiente diapositiva. Es importante tener en cuenta que para poder realizar este tipo de pruebas o esta técnica de inmunización radial vamos a tener en cuenta tres puntos importantes o tres requisitos. Uno va a ser que el sistema de antígeno anticuerpo tiene que estar o tiene que formar un precipitado en gel. Esto importa porque es fundamental que al reaccionar el antígeno y el anticuerpo pues van a generar el fenómeno visible que va a ser esta, esta precipitación. Otro aspecto importante va a ser que el antisuero debe ser monoespecífico, debido a que vamos a tener un antígeno como tal y a a tener como un componente antígeno específico, eh, un antisuero único que sea formado por este antígeno que nosotros vamos a buscar. Esto va a permitir una especificidad y va a permitir que no existe una reacción cruzada con lo que estamos tratando de identificar. Y pues el antígeno debe tener una sola forma molecular. Estos tres requisitos son muy importantes para que se dé como tal la técnica de inmunofusión radial. Siguiente. Aquí podemos ver una imagen en los cuales tenemos unos resultados de inmunofusión radial en el cual se utilizó esta técnica. También podemos ver como ejemplo la gráfica de la curva de calibración en las cuales vamos a tener unos valores por el diámetro al cuadrado eh, de la de la reacción y sobre la concentración de inmunoglobulina. Esto va a tener una relación dependiendo del diámetro que tenga la inmunización radial del precipitado, pues se va a tener relativamente una concentración. Y para esto son los patrones. Podemos evidenciar que tenemos un patrón bajo, un patrón medio, un patrón alto y sus diámetros.
Entonces, el diámetro al cuadrado de 25 milímetros al cuadrado nos va a tener una concentración específica de 292 miligramos sobre decilitro de inmunoglobulina G. En este caso, el ejemplo va a ser de inmunoglobulina G, que va a ser el primer punto control. Vamos a tener el segundo punto control, que va a ser de 49 milímetros. Bueno, en realidad es de 7 milímetros, pero el diámetro al cuadrado, según la fórmula, me va a dar 49 milímetros al cuadrado y esto lo vamos a graficar y va a tener una concentración específica de 875 miligramos sobre decilitros. Va a ser nuestro segundo punto control. Y el último, que es el más alto, dependiendo del diámetro, que va a ser 9 milímetros, lo vamos a multiplicar por 2, lo vamos a elevar al cuadrado, que esa es la, como lo dice la fórmula, nos va a dar 81 milímetros cuadrados, lo vamos a graficar, a buscarlo en la gráfica, y con esto su concentración de inmunoglobulina G, que va a ser 1750. Según esto, se va a seguir construyendo los demás resultados y con los diámetros para poder construir al final este tipo de curvas y poder hacer esta calibración. A medida que el antígeno se difunde de manera radial, va a reaccionar con el anticuerpo en el gel y pues se va a formar esta precipitación. La fórmula dice que el diámetro del anillo está relacionado con la concentración del antígeno y lo demuestra la matemática con el diámetro cuadrado eh, sobre la concentración. Siguiente diapositiva. Bueno, ya como tal hablando del procedimiento de cómo se realiza esta técnica, primero que todo vamos a tener algo muy en cuenta, que van a ser los materiales. Para esto vamos a necesitar obviamente el gel de agarosa al 1% de concentración, que es en donde se va a irradiar o hacer la inmunodifusión. Se va a necesitar el antisuero específico, vamos a necesitar las muestras problemas, las muestras estándar, los controles, pocillos plásticos de acero inoxidable, una riga milimetrada, o si tenemos un laboratorio más avanzado, un software de medición y pues una cámara húmeda para incubación. Según esto, tenemos diferentes procesos, diferentes pasos para realizar este proceso. Primero, lo que vamos a tener que hacer es preparar el agarosa, para eso vamos a fundir el agarosa al 1,5% peso volumen y luego la vamos a enfriar a 60 grados centígrados, manteniéndola en un baño calibrado. Luego se le va a adicionar el volumen necesario del antisuero. Esto se va a seleccionar a partir de pruebas preliminares y se mezcla. De forma inmediata, se van a chorrear las placas sobre una superficie nivelada y el volumen del gel debe estandarizarse mediante pruebas preliminares del sistema para que el grosor sea constante. Eso es importante, más o menos mantener un grosor constante. Una vez gelificadas las placas, se va a estabilizar el gel a 4 grados por 60 minutos en una cámara húmeda. Posteriormente, se van a abrir los hoyos, los huecos que se van a necesitar para realizar las muestras con un sacabocados, con un palillo o algo que sea delgado para poder permitir hacer estos de un tamaño predeterminado y constante, aproximadamente es entre 2 o 3 milímetros. Después de esto se van a mantener las placas en unas bolsas herméticas y un preservante puede ser ácida de sodio al 0,02%. Esto va a ser a una temperatura de 4 grados centígrados y se va a poder conservar durante unos meses. Al momento, bueno, siguiendo con el proceso, al momento de utilizar las placas, se van a cargar las muestras y los estándares en los hoyos, los tres muestras control específicas. Esto lo vamos a realizar con una micropipeta de precisión, aproximadamente 10 microlitros. El volumen de las muestras debe ser constante y estandarizado. Finalmente, después se va a dejar las placas en una cámara húmeda a temperatura ambiente sobre una superficie nivelada por 48 horas, que es una difusión completa. Se van a medir los diámetros de los anillos de precipitado, preferiblemente con un visor de precisión. Se va a graduar a divisiones de 0,1 milímetro y la lectura se va a facilitar utilizando una iluminación indirecta del gel. Los precipitados ovales causados por el desnivel o por la mala técnica en la coloración de las muestras van a ser marcados como un error. Se va a construir una curva de referencia para cada corrida de muestras con al menos tres estándares, los tres puntos controles que mostramos de la concentración conocida. Se va a graficar en un papel milimétrico el diámetro elevado del cuadrado en el eje Y con la concentración de los estándares del antígeno en el eje X. Esto es para construir la tabla de calibración.
Se va a tracear la línea de mejor ajuste entre los puntos y, y en condiciones óptimas los puntos son prácticamente colineales con esa curva de calibración. Con esto proceso más o menos vamos a poder determinar cuál es la concentración que tenemos del antisuero, de lo que estamos buscando, que en este caso son inmunoglobulinas. Siguiente. Aquí podemos ver una imagen de un ejemplo sobre la inmunodifusión radial. Podemos ver la imagen uno en donde se están aplicando muestras estándares de concentración, que son las muestras control, que estos van a tener una concentración conocida y esta es específicamente de inmunoglobulina M. Podemos ver cómo está realizando todo ese proceso con materiales específicos, una micropipeta de precisión tipo Hamilton. Y y a la derecha podemos ver ya una inmunodifusión radial eh, completa, que esto va a tener aproximadamente una incubación de 48 horas, en donde podemos ver diferentes precipitaciones o diferentes aros en los que encontramos en cada uno de los huecos o en cada uno de las muestras que nosotros colocamos. Esto también va a ser de inmunoglobulina M. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos cuál es su aplicación clínica, para qué es importante este tipo de prueba o de técnica. Va a permitir, como decía, la cuantificación de inmunoglobulinas, la medición de la hemoglobina G, la A, M en suero, con sospecha de inmunodeficiencias o mielomas. También podemos ver eh, que sirve para las mediciones de componentes de complemento, como la cuantificación de la proteína C3, la C4. Esto sirve para evaluar enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico. También sirve para el monitoreo de tratamiento inmunológico, como evaluar la muestra del paciente, inmunoterapia, inmunoglobulinas administradas, evaluación de estados inflamatorios crónicos para poder medir la cuantificación de proteínas séricas en procesos infecciosos o inflamatorios persistentes. También podemos tener como un control de calidad en laboratorios, ya que es usada como un control interno para verificar concentraciones de reactivos o antígenos en kits. También puede tener esa finalidad. Y tenemos algunas ventajas, algunas limitaciones. Como ventajas es que es una técnica sencilla, económica, es cuantitativa y es reproducible, y no requiere de un equipo muy complejo para su realización. Y la limitación es que es lenta, ya que necesita aproximadamente entre 24 y 72 horas de incubación para tener una inmunización completa o parcial, dependiendo de lo que estemos realizando. También es mucho menos sensible que el ISO. Esto quiere decir que no va a detectar concentraciones muy pequeñas dentro de esta técnica, y en los casos de que no llega a tener un halo, pues se va a hacer una dilución y solo sirve para antígenos que son difusibles. El caso clínico que nosotros encontramos se basa en una paracoxidomicosis crónica en un paciente masculino. Ahorita más adelante les voy a presentar el caso completo. Es de la investigación de Andina, específicamente de Pereira. Entonces, pues primero tenemos que la paracoxidomicosis es una infección causada por el hongo Paracoccidioides brasiliensis y es frecuente en zonas rurales de América Latina. Va a afectar principalmente pulmones, piel y mucosas, y pues los síntomas pueden ser crónicos, como es el caso de nuestro paciente. Su diagnóstico se basa específicamente en el hallazgo clínico, microbiológico e histopatológico. Y pues el tratamiento va a incluir antifúngicos como itraconazol, y va a tener un seguimiento prolongado para evitar una recaída posible de la enfermedad. Entonces tenemos el caso clínico. Tenemos primero un paciente masculino de 58 años, de ocupación agricultor, procedente de la zona rural de La Ceja, específicamente de Antioquia, Colombia, con un tiempo de sintomatología de 6 meses. Los síntomas clínicos tenían tos persistente con expectoración amarilla y ocasional hemoptisis. Esto quiere decir esputo con sangre, fiebre intermitente aproximadamente de 38,5 centígrados, pérdida de peso, una pérdida de peso de 5 kilogramos, astenia y adinamia, que es un desaliento o poca fuerza, o falta de energía o fuerza muscular, y tenía su ganglio submandibular doloroso, con un tamaño de 2 por 2 centímetros.
Bueno, apenas fue ingresado el paciente, se le administró un tratamiento que consistía en ciprofloxacina 500 miligramos cada 12 horas y acetaminofén durante 10 días, pero el paciente no presentó mejoría. Se le preguntaron sus antecedentes personales y negó tener hipertensión arterial, diabetes o dislipidemia. Eh, Comentó ser fumador de 40 paquetes de cigarro al año y niega ingesta de alcohol y drogas ilícitas. Como tal, después de los estudios hematológicos, que se los voy a decir más adelante, se le hizo una serología para hongos, que fue una inmunodifusión en gel agar, donde dio paracoxidoidina reactiva con una banda. Esto significa que van a haber anticuerpos específicos para paracoxidoides. También se hizo fijación del complemento, la cual salió reactiva con títulos mayores de 1 sobre 1024. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de anticuerpos circulantes. Esto indica que hay probablemente una infección activa en el paciente. Y estos resultados claramente son altamente sugestivos de paracoxidoidomicosis sistémica. Bueno, en los exámenes de laboratorio como tal, se observó que el paciente tenía leucocitosis, que esto puede indicar una infección activa. También tenía neutrofilia, que esto también puede indicar una respuesta inflamatoria o infecciosa. Tenía la hemoglobina baja y el hematocrito, lo cual puede indicar una anemia leve. Tenía también la velocidad de sedimentación globular elevada, que también puede indicar una inflamación crónica. Bueno, ahora al paciente se le hicieron exámenes de gases arteriales. En los gases arteriales se vio un pH un poco aumentado, lo que indicaba una alcalosis leve. También se le hizo una presión parcial de oxígeno en sangre arterial, lo cual indicó una hipoxia severa, lo que indicaba que hay muy poco oxígeno disuelto en sangre arterial. Se le hizo también presión parcial de dióxido de carbono, lo cual estaba ligeramente bajo, lo que indicaba una compensación respiratoria o que el cuerpo está eliminando más CO2 para compensar esta alteración metabólica. También se le hizo el examen BE, que es exceso de base, y esto indicó una alcalosis metabólica, o sea, hay un exceso de base en sangre. Se le hizo o se le observó la saturación de oxígeno, lo que indicó una hipoxemia moderada y que hay una disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre. También se le observó el colesterol total, el cual está aumentado, lo que indicaba una hipercolesterolemia y un riesgo cardiovascular aumentado. Y por último, se le hizo una espirometría, lo cual sugirió una EPOC o también una secuela pulmonar crónica. Listo, continuando con la discusión de este artículo, la paracoccidioidomicosis es una micosis sistémica endémica de América Latina específica, pues esta va a ser especialmente en Brasil, y su presentación clínica va a tener un diagnóstico y un tratamiento que pueden ser complejos, como pues se discutió o se está discutiendo en nuestro caso. Comenzando con la fisiopatología, la enfermedad se adquiere por inhalación de micronidias del hongo, Paracoccidioides spp, que pues estas van a llegar a la vía aérea inferior formando un complejo pulmonar primario y desde allí puede diseminarse por vía linfohematógena a otros órganos. La aparición de la enfermedad depende del estado del huésped y pues la carga del inóculo, la virulencia del hongo y posibles factores genéticos. En cuanto a las presentaciones clínicas, existen dos formas principales. La forma crónica unifocal, más frecuente en adultos, que suele presentar síntomas respiratorios como tos, disnea, hemoptosis, pérdida de peso y astenia. Y la forma juvenil diseminada, que es aún más grave, que afecta a múltiples órganos y se presenta en menores de edad. Además, en muchos casos hay compromiso extrapulmonar, incluyendo piel, mucosas, sistema nervioso central y glándulas suprarrenales. Siguiente diapositiva. Respecto al diagnóstico, es común que se confunda con tuberculosis, citoplasmosis o incluso linfoma debido a a la similitud clínica y radiológica. Por eso es fundamental confirmar el diagnóstico mediante examen directo con KOH cultivo o biopsias teñidas con métodos como GROKOV y PAS.
La observación de levaduras multigemantes en forma de timón de barco es el diagnóstico o la prueba eh, específica que me va a determinar esta enfermedad. Aquí un punto clave es el papel de la inmunodifusión, también conocida como IDR. Esta técnica tiene una alta sensibilidad del 90% y especificidad del 100%, lo que le convierte en una herramienta fundamental para el diagnóstico y el seguimiento, ya que va a permitir identificar la precipitación específica del hongo, mientras que puede presentar reactividad cruzada con coccidioidomicosis. Además, es útil que evaluar la respuesta al tratamiento, eh, ya que la desaparición o estabilización de las bandas es un indicador de curación del precipitado. Otros métodos como la fijación de complemento es útil en etapas tardías, ELISA, que detecta antígenos circulantes, y la PCR, especialmente útil para estudios moleculares y epidemiológicos. Complementan este diagnóstico. En etapas tempranas también puede utilizarse el lavado broncoalveolar para la detección de estos antígenos. Pues en cuanto al tratamiento, es común el itraconazol, es el antifúngico de elección para formas leves y moderadas, administrando entre 6 a 12 meses. Para formas más graves se usa anfotericina B, y como alternativas está el fluconazol y el trimetoprim, sulfamethoxazol. Los criterios de cura incluyen la mejora clínica, resolución radiológica, negativización o estabilización de títulos serológicos con el DRR. Siguiente. Bueno, compañeros, para terminar aquí con el caso clínico tenemos algunas conclusiones. Bueno, para comenzar, podemos decir que la paracoccidioidomicosis crónica es una enfermedad que refleja la interacción compleja entre el patógeno y la respuesta inmune del huésped. En este caso, pues vamos a evaluar la respuesta celular para así ser fundamental el tratamiento. La inmunodeficiencia radial o IDR positiva, pues nos va a indicar que el paciente tiene una respuesta inmune celular bastante competente. Y pues eso se utiliza para evaluar la capacidad del paciente, pues para responder ante la respuesta fúngica. Es un indicador muy útil para el diagnóstico y para el seguimiento también de la enfermedad. Bueno, la fijación de complemento es una prueba serológica y valiosa para detectar anticuerpos específicos. Aquí pues nos va a ayudar a confirmar y a monitorear el diagnóstico y pues como tal evaluar la evolución de la enfermedad. También tenemos que el diagnóstico oportuno pues se basa más que todo en hechos clínicos y o se complementa con los hallazgos microbiológicos y serológicos. Pero más que todo van a ser los hallazgos clínicos y microbiológicos pues, que van a confirmar pues, la presencia de este hongo paracoccidioidomicosis. Como para terminar, tenemos que el manejo exitoso de la paracoccidioidomicosis pues requiere no solo tratamiento farmacológico, sino que también una adecuada evaluación y seguimiento inmunológico, porque es muy común en estas enfermedades pues, que hayan recaídas, complicaciones a largo plazo por culpa de la reacción inmunológica. Y así podemos concluir ya con el caso clínico. Aquí están algunas de las referencias que nosotros utilizamos para la realización de como tal toda la parte del laboratorio, incluyendo aquí también el caso de la paracoccidioidomicosis. Así que muchas gracias, compañeros, por su atención.